Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no me gusta contar esta historia. No porque me dé vergüenza. Me la daría si fuera mentira. Pero es verdad, y la verdad a veces pesa más que la pena. Me llamo Genaro Pacheco. Tengo 74 años. Soy pescador del Pacífico, nací en este olor a sal y voy a morir en él, si Dios quiere que sea así. Y hace 3 semanas, mi propia hija me bajó del coche frente al malecón de Puerto Escondido como quien abre la puerta y tira algo que ya no le sirve. Un perro viejo. Una caja rota. Algo así. Fue un martes. Eso lo recuerdo bien. Los martes aquí huelen a pescado fresco en el mercado y a aceite quemado de las freidoras de Doña Clementina, que lleva 30 años en el mismo puesto junto al faro. Ese olor tan ordinario, tan de todos los días, y mi vida partiéndose en dos justo en medio. Isabel llegó conmigo al malecón en la camioneta negra de su marido, esa cosa enorme y brillante que Rodolfo Arriaga maneja como si el mundo le debiera espacio. Ella iba en el asiento de adelante, de espaldas a mí todo el viaje desde que salimos de la carretera federal. 45 años tiene mi hija, y se ha convertido en una mujer que usa ropa blanca de lino que nunca se arruga, que huele a perfume caro, que habla con la boca apenas abierta para que no se le noten demasiado las emociones. Yo la miré todo el camino. Ella no se dio la vuelta ni una sola vez. Cuando la camioneta se detuvo frente al malecón, Isabel abrió la puerta de mi lado desde afuera y me dijo sin mirarme a los ojos: «Aquí es tu ambiente, papá. Quédate un rato aquí». Y luego alguien sacó mi maleta del maletero, la puso en el suelo junto a la banca, y la camioneta se fue. Así. Sin más. Yo me quedé parado un momento mirando cómo se alejaba. Las luces traseras rojas desapareciendo por el malecón. Y lo que sentí no fue confusión. Eso es lo que me sorprendió a mí mismo, no fue confusión. Fue reconocimiento. He visto esa manera de irse antes. La he visto en los ojos de los hombres que ya decidieron que otro hombre no cuenta. Que ya lo tacharon. Que para ellos ese hombre ya terminó su parte en la historia. Me senté en la banca. El malecón a esa hora, entrada la tarde, tiene su propio ritmo, los turistas jóvenes con tablas de surf caminando hacia la playa Cicatela, los vendedores de cocos recogiendo lo que quedó del día, 2 pelícanos parados sobre el barandal como si supieran algo que los demás no saben. El mar hacía ese ruido profundo que hace siempre, ese ruido que no para nunca, ni de noche, ni cuando estás en el hospital, ni cuando tu hija te deja tirado como equipaje olvidado. Mi mano izquierda temblaba. Tiembla desde el infarto, o lo que los médicos llaman infarto cerebral, aunque yo nunca entendí bien la diferencia. Hace 3 semanas fue. Estábamos cenando en la casa de Isabel en la colonia Polanco, en México. Una cena silenciosa de esas que ella sirve en platos que no se parecen a ningún plato que yo haya conocido, cuadrados, con salsas pintadas encima como si fueran cuadros. Yo estaba tratando de cortar algo con el tenedor cuando sentí que la mano izquierda simplemente dejó de obedecerme. Nada de dolor. Solo que la mano se fue a otro lugar sin avisarme. Isabel llamó a la ambulancia con el teléfono en la mano y una expresión en la cara que yo no olvido. No era susto. Era contrariedad. Era la cara de alguien a quien le interrumpen algo importante. En el hospital habló con los médicos por encima de mi cabeza, literalmente por encima, yo acostado y ella de pie hablando como si yo fuera un mueble que había que reparar o cambiar. Le escuché decirle al doctor que ella tenía sus limitaciones para hacerse cargo, que su agenda era muy complicada, que habría que pensar en opciones. Yo escuché todo eso desde la cama con los tubos en el brazo y pensé, qué palabras tan limpias para decir lo que está diciendo. Cuando me dieron de alta, yo esperaba que me llevaran a casa. A mi casa. A la casucha de madera y lámina que tengo a 200 metros de esta misma playa, donde están mis redes, mis 3 sillas, la foto de mi madre en la pared, el olor a madera vieja y humedad del mar. Eso esperaba. En cambio Isabel me dijo que la casucha iba a venderse y que yo necesitaba cuidados que ella no podía darme. Lo dijo con esa voz suave que usa cuando está diciendo algo que no admite discusión. Yo no dije nada. Soy pescador. Aprendí a leer el silencio antes que las palabras.
pero la noche antes de que me trajera aquí, no pude dormir. El cuarto de huéspedes en la casa de Isabel tiene una pared muy delgada, y del otro lado escuché la voz de ella y la voz de Rodolfo. Hablaban de números. Hablaban del terreno frente al mar, de metros cuadrados, del proyecto Pacífico Resort y de los inversionistas que ya están esperando. No mencionaron mi nombre ni una vez. No hacía falta. Así que ahí estaba yo, en esa banca del malecón, con el malecón que conozco desde los 6 años delante de mí y el malecón que conoce cada grieta de mi historia. Ese muelle de madera al final del bulevar, ahí mi padre me enseñó a hacer el nudo de red que se llama nudo de pescador, sentados los dos en el borde con los pies colgando sobre el agua. Él tenía manos grandes, manos que olían siempre a escama y a yodo, y me corregía los dedos despacio, sin apurarse. Genaro, el nudo no miente. Si lo haces mal, la red te lo dice en el agua. Eso me decía. Han pasado más de 60 años y todavía escucho su voz cuando anudo algo. Esa roca grande al final del malecón, la que tiene la punta blanca de tanto sol, ahí me tiré al agua por primera vez desde arriba, tenía 16 años. Me sangraron las rodillas en la caída y no importó nada porque el mar me recibió igual. Y ese horizonte. Esa línea recta y azul donde el cielo se junta con el Pacífico, 20 minutos en lancha hacia el noroeste. Yo sé lo que hay ahí abajo. Llevo 52 años sabiéndolo y sin decirlo. Hay un lugar que se llama el arrecife Piedra Negra, y en el fondo de ese arrecife hay una chalupa que se llama La Paloma, y con La Paloma hay 5 hombres que no pudieron nadar hasta la orilla como nadé yo aquella noche. El mar olía igual que entonces. Exactamente igual. Sal y profundidad y algo oscuro que viene de muy abajo. Ese olor es lo primero que recuerdo de aquella noche de 1973 y es lo último que voy a recordar antes de morirme, estoy seguro. Estaba pensando en eso, con la mano temblando sobre el malecón y el sol poniéndose rojo sobre el agua, cuando algo golpeó mi maleta. Un muchacho. Joven, quizás 28 años, moreno del sol que te da el mar y no el de la playa, que es un moreno distinto, más profundo. Llevaba una carretilla con 2 tanques de buceo encima y un equipo de respiración colgado del hombro. Se había tropezado con mi maleta sin verla porque iba mirando hacia el muelle. Me miró a mí. Yo lo miré a él. Esos ojos vieron todo enseguida. Mi mano que temblaba. El maleta en el suelo. Algo en mi cara que yo no puedo describir porque no tengo espejo, pero que él vio claramente. No preguntó nada. No hizo la cara de lástima que hacen los que no saben qué hacer con la pena ajena. Solo dijo, abuelo, tengo una cama plegable y café caliente. Véngase. Yo quise decirle que no. La dignidad de un pescador viejo no acepta limosna de desconocidos, eso lo sé desde chico. Pero la pierna derecha me dolía desde la mañana, el sol se iba muy rápido y la noche en el malecón de Puerto Escondido no es lugar para un hombre de 74 años que acaba de tener un infarto cerebral y que tiene la única persona de su familia en el mundo, alejándose en una camioneta negra. Asentí con la cabeza. El muchacho agarró mi maleta como si no pesara nada y echó a andar. Yo lo seguí despacio, con la pierna mala y el malecón debajo de los pies, sintiendo el concreto familiar y el olor del Pacífico metiéndose por la nariz como siempre, como hace 70 años, como hace 52. No sabía su nombre todavía. No sabía nada de él. Pero supe, en ese momento, mientras lo seguía con el sol anaranjado partiéndose sobre el agua, que algo había cambiado. Que la historia que yo creía terminada no estaba terminada. Que el mar, que siempre supo todo, me estaba esperando. La casa de Mateo está a 2 cuadras del puerto, por un callejón que huele a red mojada y a motor de lancha. Una casa chica, de paredes de bloc sin pintar por fuera, pero por dentro tiene esa clase de orden que hacen los hombres que viven solos y saben lo que necesitan. Nada de más, nada de menos. Una mesa, 2 sillas, una estufa de 2 quemadores, un fregadero con un vaso solo. Y en cada pared libre, mapas. Mapas de profundidades, mapas de corrientes, hojas cuadriculadas con líneas de contorno que dibujan el fondo del mar como si fuera una sierra vista desde arriba.
Yo me senté en una de las sillas y me quedé mirando esos mapas mientras Mateo ponía a calentar el café. El café lo hizo en una olla directamente, como se hace aquí, como lo hacía mi madre: agua, café molido, canela, azúcar prieta. Ese olor llenó el cuarto chico y yo sentí algo que no supe nombrar en ese momento. Alivio, quizás. O simplemente reconocimiento de algo familiar en un día que no había tenido nada familiar. Me puso la taza enfrente y se sentó al otro lado de la mesa. Esperé que preguntara. La gente siempre pregunta. Pero él no preguntó. Empezó a hablar de él, tranquilo, como si lleváramos años conociéndonos. Me contó que era buzo profesional, que trabajaba estudiando el relieve submarino del litoral del Pacífico para un proyecto con la Universidad de Oaxaca, que llevaba 3 años en Puerto Escondido aunque había crecido aquí de chico. Me dijo que su padre había sido pescador, que había muerto hace 2 años, que también era de este puerto, de este muelle, de este mismo olor. Yo tomé el café despacio y lo escuché. Y en algún momento levanté los ojos de la taza y vi la foto. Estaba colgada en la pared junto a la ventana, en un marco de madera sencillo. Un hombre mayor, con gorra de pescador, parado en un muelle con el mar atrás. Una foto de esas que toman los hijos cuando el padre no está mirando, porque sale mejor así, más verdadera. Y yo conocía esa cara. La conocía de hace más de 50 años, de las mañanas en el muelle cuando los pescadores llegaban con la pesca de la noche y descargaban en el andén de cemento entre gritos y gaviotas. Carlos Solís. Un hombre callado, bueno para los nudos, que siempre tenía un cigarro sin encender detrás de la oreja y que me había enseñado una vez, yo tendría 19 años, cómo leer el color del agua para saber dónde están los bancos de peces. Me quedé mirando esa foto un momento más de lo necesario. Mateo lo notó. Me miró sin decir nada, esperando. Yo señalé la foto con la barbilla y le pregunté si ese era su padre. Él dijo que sí, que ese era Carlos, que así lo llamaba todo el mundo en el puerto. Yo asentí despacio y dije que lo había conocido. Que habíamos trabajado en el mismo muelle cuando los dos éramos jóvenes. Mateo se quedó quieto. Como quien recibe algo que no esperaba y no quiere moverlo para que no se rompa. Esa noche no hablé más. Me tendí en la cama plegable que Mateo puso junto a la pared y me quedé mirando el techo de lámina mientras él apagaba la luz. En 10 minutos su respiración se hizo pareja y profunda. Él durmió. Yo no. Hay cosas que uno carga durante tanto tiempo que ya no siente su peso. Se vuelven parte del cuerpo, como una costilla mal soldada después de una caída. Ahí está, duele si la tocas, pero si no la tocas puedes olvidar que existe. Yo había aprendido a no tocarla. 52 años sin tocarla. Pero esa noche, en ese cuarto chico que olía a Carlos Solís y a mapas de profundidades, algo se movió. Como cuando el fondo del mar se mueve sin que se vea desde arriba. Me permití recordar. Tenía 22 años en el otoño de 1973. Era joven y era pobre, que es la combinación más peligrosa que existe porque te hace aceptar trabajos que no deberías aceptar. Un hombre en el muelle me dijo que el capitán Ernesto Arriaga necesitaba un marinero para una salida de 3 días. Paga buena, discreta, sin muchas preguntas. Ernesto Arriaga era un hombre conocido en la costa, familia con dinero, con contactos, con lanchas propias y bodegas en el puerto. No era el tipo de hombre al que un muchacho de 22 años le pregunta para qué es la carga. Salimos de noche. Eso ya me pareció raro, pero me lo expliqué solo. A veces se sale de noche para llegar al caladero al amanecer. La chalupa se llamaba La Paloma, tenía unos 12 metros, motor y vela, y éramos 6, el capitán Arriaga, 3 hombres que yo no conocía, un muchacho de mi edad que se llamaba Rufino y yo. La carga estaba en la bodega, en cajones envueltos en arpillera. Pesados. Yo ayudé a bajarlos y noté el peso, noté que nadie explicó qué había dentro, noté que el capitán Arriaga nos miró a todos con una manera de mirar que decía que las preguntas no eran bienvenidas. Navegamos hacia el noroeste. 3 horas, quizás. El mar estaba llano cuando salimos, pero hacia medianoche el viento cambió.
Aquí el Pacífico no avisa cuando cambia de humor, simplemente cambia, y en una hora puedes tener 3 metros de ola donde antes había calma. Eso fue lo que pasó. El cielo se cerró, el viento vino del norte, y la paloma empezó a trabajar de una manera que yo, que había crecido en el mar, entendí de inmediato como peligrosa. El capitán Arriaga gritaba órdenes. Los hombres corrían. Yo estaba en proa agarrado a la cuerda de la vela cuando escuché el golpe, un ruido sordo y profundo desde abajo, como si el mar hubiera cerrado el puño y golpeado el casco desde dentro. El arrecife Piedra Negra. Lo habíamos tocado de lado, con la corriente empujando, y la punta de roca más alta había abierto el casco por la banda de babor. Lo que pasó después dura en mi memoria como duran las cosas que uno vive con demasiado miedo para recordarlas bien, fragmentos, imágenes sueltas, sonidos. Un cajón que se abrió en la cubierta cuando la paloma se inclinó, y yo vi adentro algo que brillaba incluso en la oscuridad, una forma de cruz, algo labrado en metal oscuro con detalles dorados. El grito de Rufino desde algún lugar que yo no veía. El capitán Arriaga saltando por la borda del otro lado, el lado que yo no veía. El agua entrando por abajo más rápido de lo que debería. Y yo, sin pensarlo, sin decidirlo conscientemente, tirándome al mar y nadando. Nadé. No sé cuánto tiempo. El Pacífico de noche es negro y frío y no tiene compasión, pero yo había crecido en él y mis brazos lo conocían mejor que mi cabeza. Llegué a la orilla arañado por las rocas, con un corte en la pierna derecha que tardó semanas en cerrar, y me arrastré hasta la playa y me quedé ahí hasta que amaneció. Los otros 5 no llegaron. Rufino no llegó. Los 3 hombres que yo no conocía no llegaron. Y el capitán Arriaga, me enteré días después por rumores en el puerto, había aparecido vivo en una playa a 20 kilómetros al sur, había dicho que había habido un accidente y que los demás se habían ahogado. Y luego había desaparecido de Puerto Escondido para no volver. La familia Arriaga tenía dinero y contactos y la historia se cerró antes de abrirse. No hubo investigación que valiera. No hubo nombres en ningún periódico. Y yo era un muchacho de 22 años, sin dinero, sin abogado, con un corte en la pierna y el miedo en el cuerpo. ¿Qué iba a decir yo? ¿A quién? La familia Arriaga me habría aplastado como se aplasta una hormiga, sin mala voluntad especial, simplemente porque así funcionan las cosas cuando el que habla no tiene nada y el que quiere silencio tiene todo. Callé. Y luego pasó algo que entiendo ahora pero que no entendí entonces, el silencio se fue volviendo costumbre. Un mes callado se volvió un año. Un año se volvió 10. Para cuando quise hablar, ya no sabía cómo, y ya no estaba seguro de que sirviera de algo. Los muertos seguían muertos. La paloma seguía en el fondo. Y yo seguí pescando, me casé, tuve a Isabel, enterré a mi esposa, envejecí y llevé ese cajón de madera invisible cargado encima todos esos años. Eso estaba pensando, tendido en la cama plegable de Mateo, mirando el techo de lámina. Pensándolo y sintiéndolo moverse por primera vez en décadas, como tierra que se suelta después de la lluvia. A la mañana siguiente Mateo hizo huevos a la mexicana con lo que tenía, jitomate, cebolla, chile serrano, todo en el mismo sartén con mucho aceite, el olor llenando el cuarto como una declaración de intenciones. Me sirvió en un plato y puso tortillas en una servilleta de tela. Me senté y empecé a comer. No sé por qué empecé a hablar. No lo decidí. Fue como cuando se abre una llave que lleva mucho tiempo cerrada, primero sale aire, luego un chorrito, luego el agua que había estado esperando del otro lado. Le conté de la paloma despacio, mirando el plato. Le conté del trabajo en el muelle, del capitán Arriaga, de la salida nocturna. Mateo dejó de comer y me escuchó. No me interrumpió ni una sola vez, solo se fue recargando poco a poco hacia adelante, como quien se acerca a escuchar mejor sin querer hacer ruido. Cuando llegué a la parte de los cajones, de la tormenta, del golpe contra el arrecife, vi que Mateo tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en mí. Cuando le describí el cajón que se abrió en cubierta, la forma de cruz, el metal oscuro con detalles que brillaban incluso de noche, él se levantó de la silla de un movimiento y fue hasta el librero chico que tenía junto a la ventana.
Sacó un folder de plástico transparente y lo puso sobre la mesa frente a mí. Era un recorte de periódico, amarillo y frágil de los años. El encabezado decía: robo sacrílego en Santa Cruz de Huatulco, desaparecen reliquias del siglo XVI. La fecha era de octubre de 1973. Yo leí el encabezado y luego levanté los ojos y lo miré a él. Él me miró a mí. No hizo falta decir nada por un momento. Las dos piezas encajaron en el aire entre nosotros con un ruido que ninguno de los dos escuchó pero que los dos sentimos. Mateo extendió entonces uno de sus mapas de profundidades sobre la mesa, encima de los platos. Con el dedo siguió la línea de la costa hacia el noroeste y señaló un punto marcado con un círculo a lápiz, hecho tiempo antes, por razones distintas. El arrecife Piedra Negra. Me dijo que llevaba meses con ese punto marcado por las anomalías que había visto en el ecosonda, formas rectangulares en el fondo que no coincidían con el relieve natural de la roca. Yo miré el mapa. Miré ese punto. Y algo en mi pecho, algo que había vivido cerrado y apretado durante más de medio siglo, se abrió apenas, como una ventana que lleva demasiado tiempo sin aire. Le dije las coordenadas. Las exactas. Las que nunca escribí en ningún papel porque no hacía falta, porque esas coordenadas estaban grabadas en algún lugar dentro de mí más profundo que la memoria, más profundo que el miedo. Las dije en voz baja, como quien dice una oración que aprendió de niño y nunca olvidó aunque dejara de rezarla. Mateo las anotó en el margen del mapa con su lápiz. Luego me miró. Le dije que nunca había olvidado dónde estaba. Que la paloma llevaba 52 años esperando en el fondo del arrecife Piedra Negra, y que yo llevaba 52 años sabiendo exactamente dónde y sin hacer nada con eso. Mateo guardó silencio un momento. Luego dijo algo que no esperaba, que su padre, Carlos Solís, le había contado una vez de una chalupa que se perdió en esa zona en el 73, que nunca había sabido los detalles, que siempre le había parecido que había algo que no se había dicho de esa historia. Yo miré la foto de Carlos en la pared. Carlos con su gorra, con su cigarro sin encender detrás de la oreja, con el mar atrás. Algunos secretos no mueren cuando uno muere. Se quedan flotando sobre el agua, esperando que alguien llegue con las manos y el valor suficiente para sacarlos a la luz. Mateo era un hombre metódico. Eso lo entendí desde el primer día, cuando lo vi revisar cada pieza del equipo de buceo con la misma calma concentrada con que mi padre revisaba las redes antes de salir al mar, sin apuro, sin saltar nada, con las manos haciendo lo que las manos saben hacer cuando confían en lo que tocan. Pasó 2 días enteros preparando antes de decir que estábamos listos. Yo me senté a mirarlo trabajar y no dije nada, que es la mejor manera de aprender de alguien. Me explicó desde el principio que yo no iba a bajar al agua. Me lo dijo con respeto, no como quien le dice a un viejo que se quede quieto, sino como quien reparte el trabajo según lo que cada uno puede hacer. Él buceaba. Yo coordinaba desde la lancha, manejaba la cuerda de señales, vigilaba el perímetro, llevaba el tiempo. Me enseñó el código de la cuerda: 1 jalón significa que está bien, 2 jalones significa que suba despacio, 3 jalones seguidos significa problema, sal ahora. Lo practiqué con él en la orilla, tirando la cuerda con mi mano buena mientras la izquierda temblaba sobre mi rodilla. Él no miró la mano que temblaba. Miró la mano que jalaba la cuerda y dijo que estaba bien. Mi cabeza funcionaba con claridad. Eso siempre me ha consolado del infarto, me quitó algo de la mano izquierda pero no me tocó la cabeza. Yo recordaba el arrecife Piedra Negra como recuerdo la cara de mi madre, cada saliente, cada canal entre las rocas, la manera en que la corriente cambia de dirección al mediodía, el lado por donde viene el agua fría del fondo. Lo recordaba porque durante 52 años lo había recorrido en la oscuridad de mis noches de insomnio, volviendo a nadar entre esas rocas cada vez que no podía dormir, buscando a Rufino, buscando a los otros 4, sin encontrar nunca más que el silencio del fondo negro. Le fui diciendo todo eso a Mateo mientras él ordenaba el equipo. El tipo de fondo en el punto de hundimiento, arena volcánica mezclada con roca, propensa a nublarse con el movimiento. La profundidad estimada, yo tenía 18 metros en la memoria, aunque no tenía manera de haberlo medido aquella noche.
La posición del casco respecto a la punta más alta del arrecife, que yo había visto desde el agua cuando nadaba hacia la orilla y la chalupa ya se hundía. Mateo escuchaba y anotaba en su libreta de campo con letra pequeña y apretada, y cada tanto levantaba los ojos y me decía que siguiera. Fue en el segundo día de preparativos cuando lo vimos. Yo había ido con Mateo al muelle a cargar los tanques de aire comprimido en el compresor que rentaba un señor mayor llamado don Aurelio, que tenía su negocio en una bodega junto al embarcadero y que conocía a todo el que buceaba en 100 kilómetros de costa. Mientras esperábamos, Mateo señaló con la barbilla hacia el otro extremo del muelle, una lancha negra, sin nombre visible, sin matrícula legible desde donde estábamos. Dos hombres con equipo de buceo caro, el tipo de equipo que no compra un aficionado, equipo profesional de marca, con computadoras de buceo en las muñecas y trajes de neopreno completos. Se movían con la eficiencia silenciosa de gente que sabe lo que hace y prefiere que nadie lo sepa. Mateo le preguntó a don Aurelio en voz baja quiénes eran. El viejo lo miró un momento, luego miró hacia los hombres y dijo que llevaban como 3 meses apareciendo y desapareciendo por el litoral, que nadie sabía exactamente para quién trabajaban, que los pescadores viejos los llamaban los arqueólogos negros porque subían cosas del fondo y se las llevaban sin reportar nada a nadie. Que ya habían limpiado 2 sitios en el corredor entre Puerto Ángel y Huatulco. Que alguien los estaba guiando, porque sabían exactamente a dónde ir. Mateo y yo nos miramos al mismo tiempo. Alguien nos había mandado al arrecife Piedra Negra. No sabíamos quién. No necesitábamos saberlo en ese momento. Lo que sí sabíamos era que si ellos llegaban primero al casco de la Paloma, los cajones desaparecerían en algún almacén privado y nadie volvería a verlos. Y lo que yo había cargado 52 años no habría servido para nada. Esa noche Mateo dijo que saldríamos al día siguiente, antes del amanecer, sin esperar más. Salimos a las 4:30 de la mañana. El puerto dormía todavía, solo un par de pescadores de la pesca de altura preparando sus líneas bajo una sola bombilla amarilla en el muelle. El motor de la lancha de Mateo era un Yamaha de 40 caballos, callado y confiable, el tipo de motor que no presume pero no falla. Navegamos sin luces por los primeros minutos hasta salir de la zona del puerto. Yo iba en la proa, sentado en el banco de madera, con las manos sobre las rodillas y el mar delante. La niebla de la madrugada estaba sobre el agua como una tela delgada, no espesa, solo lo suficiente para hacer el mundo más pequeño y más quieto. El sonido del motor, el sonido del agua bajo el casco, y ese olor. Ese olor que yo había tenido metido en el cuerpo desde 1973 sin poder separarlo del miedo. Pero esa mañana, mientras la lancha se alejaba de la costa y el faro de Puerto Escondido se iba haciendo chico detrás de nosotros, me di cuenta de que el olor estaba ahí y el miedo no. No completamente. Había algo distinto. Algo que era parecido a lo que uno siente cuando vuelve a un lugar que amó y que tuvo que dejar, una mezcla de dolor y de pertenencia que no tiene nombre exacto pero que el cuerpo reconoce antes que la mente. Yo había nacido en este mar. Y este mar me había tenido en deuda durante medio siglo. Esta mañana veníamos a saldar cuentas. Llegamos al arrecife Piedra Negra con la primera luz, ese momento en que el cielo es azul oscuro todavía pero el horizonte ya empieza a hacerse naranja. El agua aquí tiene un color diferente que en la costa, más verde, más profunda, con reflejos que vienen de abajo. Mateo apagó el motor y dejó que la lancha se moviera sola sobre el pequeño oleaje mientras él revisaba el GPS y luego me miró. Le señalé el punto. Con el dedo extendido, la mano buena, señalé el espacio de agua entre 2 formaciones de roca que sobresalían apenas sobre la superficie. Ahí. Exactamente ahí. Mateo miró el punto, luego miró el ecosonda y asintió despacio. Se puso el equipo con la misma calma metódica de siempre. Regulador, chaleco de compensación, tanque, máscara, aletas. Me entregó el extremo de la cuerda de señales y me repitió el código con los ojos, 1 jalón, 2 jalones, 3 jalones. Me puse la cuerda en la mano buena y asentí. Él se sentó en el borde de la lancha, se puso las aletas y se dejó caer hacia atrás al agua con ese movimiento suave y limpio de los que bucean mucho. Desapareció.
Yo me quedé mirando el círculo de burbujas donde había entrado, que se fue haciendo más pequeño y luego desapareció también. La cuerda se fue tensando despacio mientras él bajaba. El sol empezaba a tocar el agua por el oriente y el arrecife salía de la niebla poco a poco, gris y negro y silencioso. Conté el tiempo. Mateo me había dicho que la primera exploración duraría entre 15 y 25 minutos, según lo que encontrara. Yo conté los minutos mirando el reloj de plástico que me había puesto en la muñeca de la mano buena, y entre minuto y minuto miraba el agua, buscando el brillo de su linterna desde abajo o el movimiento de la cuerda. A los 22 minutos sentí el jalón. Uno solo, limpio y claro. Estaba bien. 3 minutos después, las burbujas volvieron a la superficie y luego apareció la máscara, y luego la cara de Mateo. Yo lo ayudé a subir. Se quitó la máscara y se quedó un momento sin hablar, con la mano sobre el borde de la lancha, respirando. Luego dijo que la había encontrado. La paloma. La paloma. Ahí estaba todavía. Me explicó lo que había visto mientras yo lo ayudaba a quitarse el tanque. El casco estaba tumbado sobre el lado de babor, cubierto de coral y de incrustaciones de 50 años, pero reconocible. La arena la había cubierto hasta la mitad. El mástil había caído sobre la cubierta y un pedazo grande de él bloqueaba la escotilla del Triunfo como una tranca natural. Para entrar al Triunfo necesitaba una palanca o una pata de cabra. No lo había traído en esta primera salida. Volvimos al puerto en silencio. No hacía falta hablar. Los dos llevábamos algo nuevo adentro que era demasiado grande para ponerle palabras todavía. Al día siguiente salimos con la palanca y con más tiempo. Eran casi las 6 de la mañana cuando llegamos al arrecife y la lancha negra ya estaba ahí. Estaba anclada a unos 30 metros del punto y uno de los dos hombres estaba en el agua, solo se veía el tubo del regulador sacando burbujas. El otro estaba en la lancha, parado, mirando hacia nosotros desde que nos acercamos. Era un hombre grande, con cuello grueso y brazos de alguien que carga cosas pesadas, con lentes de sol que no dejaban ver los ojos. Cuando nuestra lancha se acercó lo suficiente, nos gritó a través del agua que eso era su zona de trabajo y que nos fuéramos. Mateo no contestó. Agarró el ancla y la preparó para tirarla. El hombre gritó otra vez, más fuerte, dijo que se llamaba Fernando Casas y que ellos tenían un acuerdo con no sé quién para trabajar en esa área y que si queríamos problemas los íbamos a tener. Yo lo miré. Lo miré directamente, sin mover la cara, la manera en que uno aprende a mirar cuando ha vivido mucho tiempo entre hombres que usan el volumen de la voz como una herramienta de trabajo. Y le dije, tranquilo, que yo había estado en ese arrecife cuando a su madre todavía no se le había ocurrido tenerlo. Se hizo silencio. El otro hombre, el que estaba en el agua, había subido y nos miraba también desde el borde de su lancha. Casas nos miró un momento más. Luego sacó un teléfono del bolsillo y fotografió nuestra lancha, el número de matrícula, nosotros dos. Se lo guardó y no dijo más. Su compañero arrancó el motor y la lancha negra se alejó hacia el norte siguiendo el arrecife. Mateo tiró el ancla. Me miró y yo le dije que bajara rápido. Bajó. Yo me quedé solo en la lancha con la cuerda en la mano y el sol ya calentando. Miraba el agua y miraba hacia donde había ido la lancha negra, y veía que se había detenido a unos 200 metros, no se había ido del todo. Solo esperaba. 27 minutos. 28. La cuerda no se movía, lo que significaba que Mateo estaba trabajando, que no tenía urgencia, que las cosas estaban dentro de lo controlable. 30 minutos. Yo miraba el agua y pensaba en Rufino, que tenía 22 años como yo aquella noche y que gritó desde algún lugar de la cubierta antes de que el agua subiera demasiado. Nunca supe exactamente lo que gritó. El viento y el ruido del agua no me dejaron escuchar las palabras. A los 34 minutos sentí los 3 jalones. 3 seguidos, fuertes y rápidos. Solté el ancla secundaria, arranqué el motor, moví la lancha 3 metros hacia donde me indicaba la dirección de la cuerda.
El agua se movió y Mateo apareció de golpe, empujándose hacia arriba con las aletas, más rápido de lo que debería subir, demasiado rápido para ser seguro. Llegó al borde de la lancha y yo lo agarré del chaleco y lo jalé adentro con toda la fuerza que me quedaba en los dos brazos, el bueno y el malo. Cayó dentro de la lancha y yo vi la mano derecha, un corte largo en el antebrazo, no profundo pero sangrando con ese color oscuro que tiene la sangre cuando acaba de pasar algo. Y en la mano izquierda, envuelto apretado en la red de seguridad que llevaba atada al cinturón, un objeto pequeño, del tamaño de un libro, envuelto en la malla. Me dijo que había metido la palanca bajo el palo y había movido la escotilla, que había entrado y que había visto los cajones ahí adentro en el fondo del Triunfo, cubiertos de lodo negro y de medio siglo de silencio, pero ahí, intactos, sin que nadie los hubiera tocado. Que había agarrado el objeto más pequeño que encontró y estaba saliendo cuando la sintió, una tiburón de arrecife de unos 2 metros, que no atacó pero que pasó a medio metro de su cara y lo obligó a subir sin el tiempo de descompresión que debería haber hecho. Le revisé el corte. Era de la madera astillada del palo, no del tiburón. Le até el pañuelo que traía en el bolsillo sobre el corte y le dije que si empezaba a sentir mareo o presión en los oídos me lo dijera de inmediato. Me dijo que estaba bien. Arrancamos y nos fuimos. Esa noche no dormimos mucho ninguno de los dos. El objeto que Mateo había subido estaba sobre la mesa, todavía envuelto en la malla, todavía cubierto de lodo oscuro. No lo abrimos. Decidimos sin discutirlo que esperaríamos a tenerlo todo, que no tenía sentido abrir uno solo. Fue pasada la medianoche cuando escuché los pasos afuera. No son los pasos de alguien que llega de visita. Son los pasos de alguien que se acerca despacio y se para justo frente a la puerta sin llegar a tocar, que es peor. Yo estaba despierto en la cama plegable y Mateo dormía. Esperé. Los pasos volvieron, y luego alguien golpeó la puerta con los nudillos, no fuerte, con esa fuerza media que usan los hombres que quieren que sepas que están ahí pero que no quieren llamar la atención de los vecinos. Me levanté. Mateo se despertó y me hizo una señal pero yo ya estaba caminando hacia la puerta. La abrí. 2 hombres. No eran los mismos del muelle pero eran del mismo tipo, cara sin expresión especial, ropa sin marca, la clase de hombres que existen en las ciudades grandes y en los puertos pequeños y que hacen lo que les pagan por hacer. Uno de ellos era más joven y tenía los brazos cruzados. El otro era mayor y habló, dijo que Fernando Casas los mandaba a recoger los mapas y las coordenadas y que si entendíamos bien la situación todo se arreglaba sin complicaciones. Me miraron. Vieron a un viejo con la mano izquierda temblando y una camiseta vieja, parado en la puerta de una casa chica a medianoche. El joven se rió un poco con la nariz. El mayor dio un paso hacia adelante y me empujó en el hombro, no tan fuerte como para tirarme pero sí para demostrar que podía. Y aquí me permites explicarte algo. Yo soy un hombre que ha callado toda su vida. He callado por miedo, he callado por prudencia, he callado porque no tenía con qué hablar. Pero esa noche, en esa puerta, con Mateo detrás de mí y la paloma abajo en el fondo del arrecife y 52 años de silencio pesándome en los hombros, algo en mí decidió que ya no. Les dije, despacio y sin temblor en la voz, que yo sabía de quién era esa carga, que sabía quién la había robado y que sabía a quién le pertenecía de derecho. Que podían golpearme si querían. Pero que a la mañana siguiente yo iba a hablar con el padre Domingo de la iglesia de Santa Cruz de Huatulco y con el director del Museo Histórico de Oaxaca, y con un periodista llamado Ricardo Vera que llevaba 3 años escribiendo sobre los que saqueaban el litoral para vender en mercados negros. Los dos se quedaron quietos. El joven dejó de reírse. El mayor me miró a los ojos y yo le sostuve la mirada. Hubo un momento que duró más de lo que dura un momento normal, uno de esos momentos en que los dos lados de una balanza se están decidiendo y nadie sabe todavía hacia dónde va a caer. Luego el mayor le dijo algo al otro en voz baja, se dieron la vuelta y se fueron por el callejón sin decir más nada. Cerré la puerta. Mateo estaba de pie detrás de mí. Me miró con una expresión que yo no le había visto antes. Me preguntó cómo sabía esos nombres, el padre Domingo, el director del museo, el periodista. Le dije que no lo sabía.
Que el padre Domingo era el nombre natural del sacerdote de la iglesia a la que le habían robado las reliquias, que existía o no existía pero que sonaba real. Que el director del museo histórico era un cargo que tenía que existir porque los museos tienen directores. Que Ricardo Vera era un nombre de periodista que me había salido sin pensarlo y que era lo suficientemente común para ser verdad. Mateo me miró un momento más. Y luego, por primera vez en todos esos días, yo me reí. Una risa chica, de las que salen de adentro sin pedir permiso, de las que uno no ha tenido en tanto tiempo que casi duelen al salir. Salimos al día siguiente antes de que amaneciera. La lancha negra seguía anclada a 200 metros pero nadie se movía en ella todavía, dormían o esperaban. Nosotros no esperamos. Mateo entró al agua con la palanca, con una segunda red de carga, con más tiempo de aire. Yo me quedé en la lancha con la cuerda en la mano buena y el corazón en un lugar que no sé describir exactamente, un lugar que era entre el pecho y la garganta. 40 minutos. Los más largos que he vivido desde aquella noche de 1973. La lancha negra seguía quieta. El sol salió sobre el arrecife mientras yo esperaba, y el agua se fue poniendo de ese color verde transparente que tiene el Pacífico cuando la luz llega desde el ángulo correcto, y por un segundo pude imaginar lo que había abajo, la paloma en el fondo, los cajones en el triunfo, y Mateo moviéndose entre todo eso con su linterna y sus manos de buzo. Subió 3 veces. La primera con 2 cajones medianos sujetos a la red. La segunda con un cajón más grande que costó trabajo subir por el borde. La tercera vez subió él solo, sin carga, y cuando llegó al borde me dijo en voz baja que ya estaba, que era lo que había podido, que había más pero que no había más tiempo. Llegamos a la orilla antes de que la lancha negra se moviera. Lo hicimos en la playa chica detrás del callejón, donde Mateo sacaba su lancha cuando no quería usar el muelle oficial. La mañana olía a sal y a madera mojada y a algo más, algo que venía de los cajones, un olor viejo y seco que no era de este tiempo sino de otro, de un tiempo anterior. Mateo abrió el primero con la palanca, con cuidado, levantando la tapa que el lodo había sellado durante 50 años. Adentro había paja vieja, podrida, que se deshacía al tocarla. Y dentro de la paja, envuelto en lo que había sido tela y ya era solo fibra oscura, había formas. La sacamos despacio. El lodo negro de medio siglo cubría todo. Mateo usó el trapo mojado para limpiar la superficie de la primera pieza. Era plata oscurecida. Labrada con figuras que no supe leer de inmediato pero que la mano reconoció antes que los ojos, relieves de flores, de volutas, de figuras humanas en actitud de oración. Y en el centro, una cruz. Una cruz con una monograma grabada en el travesaño, y en la base, debajo del todo, unas letras y unos números que Mateo se acercó a leer en voz baja. Santa Cruz de Huatulco. 1587, me la pasó. La tomé entre las manos. La mano buena y la mano mala, las dos juntas, sujetando esa cruz de plata que había estado en el fondo del arrecife Piedra Negra desde el otoño de 1973. Que había bajado con la paloma y con 5 hombres que no llegaron a la orilla, que había esperado ahí en el lodo y en el frío del fondo del Pacífico mientras yo cargaba su peso invisible durante 52 años sin saber exactamente qué era lo que cargaba. Lloré. No me avergüenza decirlo. Lloré ahí en la playa con los cajones abiertos y la mañana entrando sobre el agua y Mateo a mi lado quieto y respetuoso. No lloré de alegría. No fue eso. Fue otra cosa que no tiene nombre exacto pero que cualquiera que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo entiende sin que se lo expliquen, el alivio de poder soltar. El alivio de decirle a algo que has llevado dentro toda tu vida adulta que ya puedes bajar, que ya llegamos, que ya está. Ya estaba. Llegamos a Huatulco en la camioneta vieja de Mateo, con los cajones envueltos en lonas en la parte trasera y el olor de 50 años de fondo marino llenando el habitáculo aunque tuviéramos las ventanas abiertas. Eran las 10 de la mañana cuando entramos al pueblo. Yo había estado en Santa Cruz de Huatulco 2 o 3 veces en mi vida, siempre de paso, siempre por razones de pesca, nunca con ninguna razón que me hiciera detenerme frente a la iglesia y mirarla de verdad. Ese día la miré.
Es una iglesia pequeña, de piedra blanca con manchas grises del tiempo y la humedad, con una puerta de madera oscura que tiene una cruz tallada en el centro. Frente a ella hay una plaza con árboles viejos que dan sombra a unas bancas de concreto donde ese día había dos mujeres mayores sentadas con bolsas de mandado, hablando despacio. Todo muy ordinario. Todo muy quieto. Yo no podía creer que el objeto que llevaba en las manos hubiera salido de ese lugar 48 años antes y hubiera terminado en el fondo del Pacífico. Mateo tocó el portón lateral de la casa del sacerdote mientras yo me quedé junto a la camioneta con la cruz envuelta en la lona limpia que habíamos conseguido esa mañana. Esperamos. Escuché pasos del otro lado, pasos lentos y arrastrados de hombre viejo, y luego la puerta se abrió. El padre Domingo era un hombre de unos 80 años, muy delgado, con una sotana que le quedaba grande como si se hubiera encogido dentro de ella con los años, y unos lentes de aumento que le hacían los ojos más grandes de lo que eran. Miró a Mateo, luego me miró a mí, luego miró el bulto que yo traía en los brazos. Mateo le explicó quiénes éramos. Le dijo que habíamos encontrado algo en el arrecife Piedra Negra y que necesitábamos que él lo viera. El padre Domingo nos miró sin decir nada por un momento, con esa calma de los viejos que ya han visto suficiente para no escandalizarse fácilmente. Luego abrió la puerta más y nos hizo señal de pasar. Nos quedamos en el corredor de la entrada, junto a la puerta, porque yo no quería entrar más sin que él viera primero lo que traíamos. Le dije que con su permiso, que teníamos algo que creíamos le pertenecía a esta iglesia. Desdoblé la lona. El padre Domingo se acercó. Se puso los lentes mejor sobre la nariz. Miró la cruz en mis manos, la plata oscurecida, el labrado de las volutas y las flores, la monograma en el travesaño. Y sus manos, que él había tenido cruzadas frente al pecho, se separaron y se extendieron hacia adelante sin que él pareciera decírselo. Tocó el metal con las yemas de los dedos. Muy despacio. Como quien toca algo que creyó que nunca volvería a tocar. Y luego se sentó. No fue una decisión, sus piernas simplemente lo llevaron hacia los escalones del corredor y él se dejó caer ahí, en el escalón de piedra, con la mano todavía sobre la cruz que yo seguía sosteniendo. Y el padre Domingo, que tenía 80 años y había visto nacer y morir a 3 generaciones de esta costa, lloró. Sin hacer ruido, sin cubrirse la cara, con las lágrimas bajando despacio por las mejillas arrugadas como el agua baja por una pared vieja. Yo me senté en el escalón junto a él y sostuve la cruz entre los dos. Después de un rato largo, el padre Domingo empezó a hablar. Me contó lo que yo no sabía, lo que ningún periódico de 1973 había explicado con suficiente profundidad para que llegara a los pescadores del puerto. Esa cruz había llegado a esta costa en 1587 con los frailes franciscanos que venían del continente europeo, que era parte de un conjunto de objetos traídos para consagrar la primera iglesia de la región y que durante casi 4 siglos había estado en el altar mayor de Santa Cruz de Huatulco. 4 siglos. Mi país tiene 500 años de historia escrita y yo había estado cargando en el fondo de un barco 400 años de esa historia. Me dijo que la habían llamado milagrosa. Que generaciones de pescadores de esta costa habían rezado frente a ella antes de salir al mar, que las madres traían a sus hijos enfermos, que cuando desapareció en octubre de 1973 el obispo de Oaxaca había venido personalmente a decir misa en la iglesia vacía y había llorado frente al altar sin la cruz. Que desde entonces, cada año en octubre, la comunidad hacía una misa especial para pedir su regreso. 52 años de misas. Yo escuché todo eso sentado en ese escalón de piedra y sentí algo que no sé describir con exactitud. No era satisfacción. No era orgullo. Era más parecido a cuando termina un dolor que ha durado tanto que uno ya no recuerda cómo era no tenerlo. Una clase de silencio interno que no había estado ahí antes. El padre Domingo llamó a 2 personas de la parroquia, una mujer mayor que era la secretaria y un hombre joven que era el sacristán, y les pidió que avisaran. Yo no supe exactamente a quién ni de qué manera, pero en menos de una hora había 6 personas más en la plaza frente a la iglesia, y para el mediodía eran 20, y el teléfono del padre Domingo no dejaba de sonar. Fue en medio de ese movimiento cuando llegó Ricardo Vera.
Yo lo había inventado esa noche frente a los dos hombres de casas. Lo había dicho como quien dice un nombre que suena posible, para ganar tiempo, para hacer que la balanza se moviera. Y resultó que Ricardo Vera existía. Era un hombre de unos 40 años, flaco, con una mochila de reportero y una cámara colgada al cuello, que escribía para un periódico regional de Oaxaca y que llevaba, según me dijo él mismo esa tarde mientras tomaba notas, 3 años siguiendo la pista de los arqueólogos negros del litoral del Pacífico oaxaqueño. Cuando supo quién era yo, cómo se llamaba la chalupa, cuando había sido el hundimiento y quién era el capitán, Ricardo Vera dejó de escribir por un momento y me miró con una expresión que era mezcla de periodista que acaba de encontrar lo que buscaba y de persona que acaba de entender algo que no esperaba entender. Pasó los siguientes 3 días haciendo lo que los periodistas buenos saben hacer cuando encuentran el hilo correcto, jalar. Y el hilo que jaló destapó todo. Me lo fue contando por partes, en conversaciones cortas en los días siguientes, porque la historia se iba armando mientras él la investigaba y mientras yo la escuchaba. Ernesto Arriaga, el capitán de la Paloma, había muerto en 1991 en la Ciudad de México. Pero dejó familia. Y la familia había prosperado. El nieto de Ernesto Arriaga se llamaba Rodolfo Arriaga Montiel, tenía 48 años, era desarrollador inmobiliario con proyectos en Guerrero y Oaxaca y estaba casado con una mujer llamada Isabel Pacheco de Arriaga. Cuando Ricardo Vera me dijo ese nombre completo, yo estaba sentado en la banca de la plaza de Huatulco con el café en la mano y el sol de la tarde encima. Escuché el nombre y no dije nada por un momento. Luego le dije que sí, que esa era mi hija. Ricardo Vera tampoco dijo nada por un momento. Luego dijo que lo sabía, que había investigado a las dos familias juntas y que la coincidencia lo había golpeado cuando la vio, pero que necesitaba escucharme decirlo a mí. Así que lo dije, mi hija Isabel se había casado con el nieto del hombre que hundió la Paloma. El hombre que planeaba construir un hotel sobre mi lechuga era el nieto del capitán que sacó esa carga robada de la iglesia de Santa Cruz, que hundió la chalupa en el arrecife Piedra Negra con 5 hombres adentro, que apareció vivo en otra playa y nunca respondió por nada. La historia que yo había cargado 52 años no era solo mía. Era también de la familia de Rodolfo, aunque él no lo supiera, aunque nadie en esa familia hubiera hablado de ello nunca. Ricardo publicó la historia al día siguiente. La publicó con todo, el nombre del capitán, el año del robo, el nombre de los 5 hombres que se ahogaron en el arrecife Piedra Negra, la relación familiar entre Ernesto Arriaga y Rodolfo Arriaga el desarrollador, el proyecto Pacífico Resort y la lechuga que Rodolfo quería comprar para construirlo. No era una historia de reliquias encontradas. Era una historia de crimen sin resolver, de silencio comprado, de 3 generaciones y de cómo las cosas que se entierran no desaparecen sino que esperan. El periódico regional la publicó. En 48 horas la habían recogido 3 medios nacionales. Mientras todo eso pasaba, había otra historia corriendo en paralelo, más silenciosa pero igual de importante, de la que me enteré a través de Mateo, que a su vez se enteró por el abogado que el Museo Histórico de Oaxaca contrató para gestionar el estatus legal de las reliquias recuperadas. El abogado se llamaba Germán Fuentes, era un hombre meticuloso de Oaxaca que usaba corbata incluso cuando hacía calor y que tenía la costumbre de hablar despacio, como si cada palabra costara dinero y hubiera que asegurarse de que valía la pena gastarla. Mateo me lo presentó en el museo, 3 días después de que entregáramos las reliquias al padre Domingo bajo custodia provisional. Germán Fuentes me extendió la mano, me miró por encima de sus lentes y me dijo que tenía algo interesante que mostrarme. Lo interesante era un documento del año 1981 que había encontrado en el archivo estatal después de buscar con suficiente paciencia. Era un decreto de registro de protección patrimonial costera, firmado por la Delegación de Bienes Culturales del Estado de Oaxaca, que incluía en su lista de sitios protegidos un tramo de playa en Puerto Escondido identificado como el punto de desembarco del único sobreviviente del hundimiento de la chalupa La Paloma ocurrido en octubre de 1973. El documento describía el terreno, daba sus coordenadas y establecía que por su valor como sitio de memoria histórica vinculado a un evento documentado de tragedia marítima, ese terreno no podía ser objeto de transacciones comerciales ni de construcción.
El terreno en cuestión era exactamente el terreno donde estaba mi lechuga. Ese documento había existido desde 1981. 44 años. Y no estaba en el archivo donde debería haber estado, donde cualquier notario o abogado que revisara la propiedad antes de hacer una transacción no habría encontrado. Estaba en una caja sin clasificar en el sótano del Archivo Municipal de Puerto Escondido, mezclado con documentos de otra categoría, sin índice, sin referencia cruzada. Germán Fuentes me explicó, con esa manera suya de hablar despacio, que un documento no se pierde así por accidente. Que alguien lo había movido. Quién lo había movido y cuándo y por instrucción de quién eran preguntas que el abogado dijo que ya estaba haciendo en los lugares correctos. Pero eso podía tomar tiempo. Lo que no tomaba tiempo era la consecuencia inmediata. Si ese decreto existía desde 1981, entonces cualquier contrato de compraventa de ese terreno que se hubiera firmado o que estuviera en proceso de firmarse era nulo desde el principio. Ilegalmente nulo. No por una tecnicidad, por una protección legal que había estado vigente durante 4 décadas y que alguien había intentado hacer desaparecer. La operación de Rodolfo Arriaga para construir el Pacífico Resort no podía avanzar. No porque hubiera cambiado de opinión, no porque alguien lo convenciera de nada, sino porque el terreno sobre el que quería construir nunca había sido legalmente suyo para comprar. Yo me quedé sentado escuchando a Germán Fuentes explicar todo esto, y pensé en Isabel. Pensé en cómo ella había llegado a la conclusión de que lo más razonable era vender mi terreno, construir algo brillante encima y resolver así el problema de tener un padre viejo e inconveniente. Pensé en cuántas conversaciones habría tenido con Rodolfo sobre metros cuadrados y vista al mar y porcentajes de inversión. Pensé en que ninguna de esas conversaciones habría incluido la pregunta de si el terreno era legalmente vendible. Porque nadie se hace esa pregunta cuando el dueño original es un pescador viejo que tuvo un infarto y no puede defenderse solo. Y pensé también en que Isabel no sabía. Isabel no sabía nada de la paloma, ni de las reliquias, ni de lo que su suegro abuelo había hecho en 1973. Isabel era mi hija y había cometido una crueldad conmigo, pero la crueldad que cometió era la de alguien que no ve, no la de alguien que sabe y actúa igual. Esa diferencia no borraba lo que había hecho. Pero era una diferencia que importaba. Me enteré de que Isabel supo por las noticias cuando Mateo me mostró su teléfono con la pantalla vuelta hacia mí. Era una fotografía publicada por el periódico de Ricardo Vera, yo, en los escalones de la iglesia de Santa Cruz, con la cruz de plata en las manos y el padre Domingo al lado. El titular decía que un pescador de Puerto Escondido había recuperado del fondo del mar las reliquias robadas a la iglesia de Huatulco en 1973, y que el capitán de la embarcación que las transportaba era el abuelo del desarrollador Rodolfo Arriaga Montiel, actualmente bajo investigación administrativa. El teléfono me sonó media hora después. Era un número de Ciudad de México. Yo sabía cuál era. Atendí. Isabel dijo mi nombre. Solo eso, mi nombre, y en la manera en que lo dijo yo escuché algo que no había escuchado en su voz en muchos años, algo humano, sin barniz, sin la voz de lino blanco que nunca se arruga. Algo que temblaba un poco, como mi mano izquierda pero desde adentro. La dejé decir mi nombre y luego esperé. Escuché su respiración. Escuché que estaba intentando ordenar las palabras y que las palabras no le estaban obedeciendo bien. Entonces yo hablé. Le dije que me había bajado del coche en el malecón como a un perro, y que eso no lo había olvidado. Le dije que era su padre y que nunca le había deseado ningún mal, ni entonces ni ahora. Y le dije que por eso le estaba diciendo lo que le iba a decir, porque era la verdad y porque la verdad en este caso era más útil que el silencio, que Rodolfo necesitaba contratar un buen abogado. No para salvar el contrato del terreno, porque ese contrato ya no existía legalmente, sino porque el abuelo de su abuelo había hundido una chalupa con 5 hombres adentro y había huido, y porque ahora los investigadores estaban haciendo preguntas, y porque esas preguntas iban a llegar a la familia tarde o temprano y era mejor estar preparado que sorprendido. Hubo silencio del otro lado. Luego Isabel dijo algo que yo no esperaba. No dijo que lo sentía, no pidió perdón, no intentó explicar nada. Solo dijo, ¿estás bien, papá? Con esa voz nueva,
la voz sin barniz. Yo miré a Mateo, que estaba sentado en la otra silla mirando hacia otro lado para darme algo de privacidad en ese cuarto pequeño donde la privacidad no existía realmente. Lo miré y luego miré el techo y luego volví al teléfono. Colgué. Mateo esperó un momento y luego me preguntó si estaba bien. Le dije que no, pero que eso estaba bien. Él asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo, que lo tenía. Afuera el Pacífico seguía haciendo su ruido de siempre. Ese ruido que no para, ni de día ni de noche, ni cuando el mundo se rompe en pedazos ni cuando empieza a juntarse de nuevo. Yo lo escuché desde esa silla en el cuarto pequeño de Mateo y pensé que ese ruido era la única constante que había tenido en 74 años de vida y que había algo consolador en eso, algo que no necesitaba palabras para entenderse. La verdad había salido. Había estado 52 años en el fondo del arrecife Piedra Negra, cubierta de lodo y de silencio, y había salido. Y como todas las verdades que esperan demasiado tiempo, cuando salió no lo hizo despacio ni con cuidado, salió de golpe y alcanzó a todos, y cada uno iba a tener que decidir qué hacía con la parte que le correspondía. Yo ya había decidido lo mío. Un mes después de que entregamos la cruz al Padre Domingo, el municipio de Puerto Escondido organizó una ceremonia en la plaza principal. Yo me enteré por Mateo, que me lo dijo un martes por la mañana mientras tomábamos café, y mi primera reacción fue decirle que no quería ir. Que esas cosas no eran para mí, que yo era pescador y no me gustaban los micrófonos ni las cámaras ni la gente aplaudiendo por razones que no acaba de entender bien. Mateo me escuchó decir todo eso y luego me dijo que fuera de todas formas. Fui. La plaza estaba llena de gente de una manera que yo no había visto desde las fiestas del puerto de cuando era joven. Gente de Huatulco, gente de la costa, familias con niños, pescadores viejos que yo reconocí de vista aunque no recordara sus nombres. Había una tarima con micrófonos y una manta que decía algo sobre la devolución del patrimonio histórico de Oaxaca. Había cámaras de televisión, 2 o 3, con sus trípodes plantados en el suelo como jerens esperando peces. Y había un representante del gobernador, un hombre joven con traje oscuro que sudaba discretamente bajo el sol de la mañana y que leía sus palabras de un papel con la concentración de alguien que sabe que lo están grabando. Mateo me había prestado una camisa blanca. Era de él, un poco grande en los hombros, pero limpia y planchada. Yo me la puse esa mañana frente al espejo pequeño que tenía colgado sobre el fregadero en mi lechuga, que ya había podido volver a abrir, y me miré un momento. 74 años. La mano izquierda temblando junto al costado. El pelo blanco que mi esposa Consuelo siempre decía que me hacía ver de confianza. Yo no sé si me hacía ver de confianza o simplemente viejo, pero ahí estaba. Cuando me llamaron a la tarima, subí despacio porque el escalón era alto y la pierna mala me da trabajo en los escalones. Mateo subió conmigo, que no estaba en el programa oficial pero que nadie fue a decirle que se bajara, y yo se lo agradecí sin decírselo. El representante del gobernador me entregó una hoja enmarcada, una constancia de reconocimiento con el sello del Estado, y luego una llave de metal dorado que era más grande de lo que debería ser cualquier llave real pero que tenía el escudo del municipio grabado encima. Me dijo que Puerto Escondido me agradecía en nombre del pueblo de Oaxaca, y que el Estado reconocía la valentía de devolver lo que pertenecía a todos. Yo le estreché la mano y asentí y dije gracias, porque no sabía qué más decir, y porque la verdad es que la valentía no era la palabra correcta para lo que yo había hecho. Yo no había sido valiente durante 52 años. Había sido cobarde durante 52 años, y luego había llegado un momento en que no podía seguir siéndolo. Eso no es valentía. Eso es simplemente que el silencio se le acaba a uno. Pero lo más importante no fue la constancia ni la llave. Lo más importante lo dijo el director del Museo Histórico de Oaxaca, que subió a la tarima después del representante del gobernador. Era un hombre de unos 60 años, con bigote y voz pausada, que habló sin papel, de memoria, mirando a la gente. Dijo que el museo, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el gobierno del Estado, había iniciado los trámites para inscribir en el Registro de Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca el terreno costero conocido como la propiedad de don Genaro Pacheco Reyes, en Puerto Escondido,
como sitio de memoria de los sobrevivientes de la tragedia marítima de 1973. Dijo que ese terreno y la vivienda sobre él quedaban bajo protección patrimonial permanente y que ninguna autoridad municipal, estatal ni federal podía autorizar su demolición, modificación estructural ni cambio de uso de suelo con fines comerciales. Nunca. Esa fue la palabra que usó. Nunca. Yo estaba parado en esa tarima con la llave dorada en la mano buena y escuché esa palabra y no sentí lo que uno esperaría sentir. No sentí triunfo. Lo que sentí fue algo más parecido a cuando el mar se calma después de una tormenta, no es alegría exactamente, es la ausencia del ruido que había estado ahí tanto tiempo que ya no lo escuchabas pero que el cuerpo cargaba igual. Esa tarde, después de la ceremonia, manejé solo hasta mi Lachuga. Bueno, no manejé, porque no manejo desde el infarto, Mateo me llevó y me dejó ahí y me dijo que regresaba en 1 hora. Me quedé parado frente a la puerta unos minutos. La lachuga de madera y lámina que mi padre construyó con sus propias manos hace más de 50 años, que yo había remendado con lo que había y lo que no había, que se inclinaba un poco hacia el lado del mar porque la madera de la base había cedido con los años, que tenía la techumbre de lámina oxidada y las paredes manchadas de sal y de tiempo y de todo lo que el Pacífico le hace a las cosas que se le plantan enfrente. Las redes colgadas en los ganchos de la pared exterior, 3 redes que no había usado desde el infarto pero que seguían ahí, con sus nudos y sus remiendos de décadas. La puerta de madera que no cerraba del todo derecho y que había que levantar un poco del picaporte para que encajara. La miré y por primera vez en muchos años la vi como lo que era, mi casa. No una lachuga inconveniente. No un terreno con potencial de construcción. No un problema que resolver ni un activo que liquidar. Mi casa. El lugar donde había dormido con Consuelo 30 años, donde había crecido Isabel, donde yo había aprendido de mi padre lo que se aprende de un padre cuando uno tiene la suerte de tener un padre que vale la pena. Un lugar que olía a sal y a madera húmeda y a red seca y que era completamente mío de una manera que ningún papel en el mundo necesitaba confirmar, aunque ahora los papeles también lo dijeran. Entré y me senté en la silla de siempre, junto a la ventana que da al mar, y me quedé un rato sin hacer nada. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer ahora, según los médicos, que dicen que el descanso es parte del tratamiento? Yo creo que el mar también es parte del tratamiento, pero eso no lo ponen en las recetas. De Fernando Casas y sus hombres me enteré por Ricardo Vera, que siguió informando sobre el caso durante semanas. La Guardia Costera los detuvo cuando intentaron hacer un tercer intento de buceo en el arrecife Piedra Negra, 2 semanas después de la ceremonia, con equipo de corte para metales y una embarcación más grande que la que habían usado antes. Los detuvieron dentro del área que el INAH había marcado como zona de protección arqueológica submarina, que era una categoría legal que Mateo había solicitado con urgencia el mismo día que entregamos las reliquias. Casas y sus 3 acompañantes enfrentaban cargos por saqueo de patrimonio cultural subacuático, que en México no es un delito menor. Ricardo Vera escribió que el nombre de quien los había mandado al arrecife en primer lugar era parte de la investigación en curso. Yo tenía mi opinión sobre ese nombre, pero no era mi trabajo probarlo. Rodolfo Arriaga perdió el proyecto Pacífico Resort de una manera que Germán Fuentes, el abogado del museo, me explicó en 2 oraciones cuando nos vimos para firmar documentos. El banco que financiaba la construcción retiró el crédito después de las publicaciones sobre la familia Arriaga y el hundimiento de 1973, y la investigación administrativa por el intento de transacción sobre un terreno protegido había congelado el resto de sus proyectos en la costa mientras se resolvía. Germán Fuentes me dijo esas 2 oraciones con su manera de hablar despacio, como si pesara cada palabra, y yo asentí y no dije nada más. Rodolfo Arriaga no era mi problema. Nunca lo había sido. Mi problema siempre había sido otro, y ese problema ya estaba en el fondo del mar desde hacía 52 años esperando a que yo tuviera el valor de sacarlo. Isabel vino un domingo. Sin Rodolfo. Llegó en un coche de renta, sola, con ropa sencilla que no era el lino blanco de siempre sino unos pantalones oscuros y una blusa sin nada especial, y traía el pelo recogido de una manera que la hacía verse más joven, más parecida a la Isabel que yo recordaba de antes de que se fuera a la ciudad y se convirtiera en la señora Arriaga.
Me encontró sentado en el escalón de la Lachuga, que es donde estoy mucho tiempo desde que volví, y se acercó despacio como quien no está seguro de su bienvenida. Yo la miré venir y no dije nada. Ella se sentó en el escalón junto a mí, no muy cerca, dejando espacio. Miró el mar. Yo miré el mar. Estuvimos así un rato largo, los dos mirando el mismo Pacífico que llevaba 74 años mirándome a mí, con las olas entrando y saliendo como siempre, indiferentes y constantes. Isabel no me pidió perdón con palabras. No me explicó nada. No me dio razones ni excusas ni contextos. Y yo, que he pasado toda mi vida entre pescadores que saben que algunas cosas se dicen y otras se cargan, entendí que esa manera de sentarse junto a mí sin decir nada era lo más honesto que mi hija había hecho conmigo en muchos años. Más honesto que cualquier explicación que hubiera podido darme. La dejé quedarse. Eso tampoco era perdón. Era otra cosa. Era reconocer que ella era mi hija y que eso no se borra aunque duela, y que el dolor y el amor pueden vivir juntos en el mismo pecho sin que ninguno de los dos gane ni pierda, que simplemente coexisten porque no tienen otro remedio. Cuando se fue, me quedé un momento pensando en Consuelo, mi esposa, que murió hace 14 años y que siempre supo leer a Isabel mejor que yo. Consuelo me habría dicho algo sensato sobre todo esto, algo que sonara sencillo pero que tardaras días en acabar de entender. No sé qué habría dicho exactamente. Pero me habría dicho algo. El testamento lo firmé 2 semanas después de la ceremonia, en la oficina del notario de Puerto Escondido, un señor llamado licenciado Paredes que tenía el despacho encima de una farmacia y que olía a papel y a café de máquina. Me hizo sentar, me explicó los documentos con paciencia y con respeto, y cuando llegamos a la parte de los beneficiarios y leyó en voz alta el nombre de Mateo Solís como receptor de la propiedad costera, me miró por encima de sus lentes y me preguntó si estaba seguro. Le dije que era la primera vez en mi vida que estaba completamente seguro de algo. El licenciado Paredes asintió, como si esa respuesta le pareciera suficiente, y siguió leyendo. La pequeña cantidad de dinero que el museo había entregado como compensación por el hallazgo de valor histórico, que no era mucho pero que era algo, la destiné al Fondo de Restauración de la Iglesia de Santa Cruz de Huatulco. El padre Domingo me había dicho que la fachada necesitaba trabajo desde hacía años y que los fondos parroquiales no alcanzaban. Me pareció que era el lugar correcto. Mateo se enteró del testamento porque el licenciado Paredes le mandó una copia por protocolo. Me llamó esa noche. Escuché su voz al teléfono y supe antes de que hablara que estaba incómodo, que era la clase de incomodidad de alguien a quien le han dado algo que no pidió y no sabe bien cómo recibirlo. Me dijo que no quería mi casa, que quería que yo viviera en ella. Le dije que iba a vivir en ella. Que vivir en ella era exactamente lo que planeaba hacer. Pero que cuando yo ya no estuviera, quería que él supiera qué hacer con ese lugar, porque él lo sabía. Porque su padre había sido pescador de esta misma costa y porque él mismo había bajado al arrecife Piedra Negra con sus manos y había sacado lo que yo no había podido sacar en 50 años. Porque ese lugar necesitaba quedarse con alguien que entendiera lo que era, y él lo entendía. Mateo se quedó callado un momento largo. Luego dijo que sí. Le extendí la mano. Él me la estrechó. Su mano era la de un hombre joven que trabaja con las manos en el mar, dura en los nudillos, con la piel áspera de la sal y el equipo de buceo, con una fuerza contenida que no necesita demostrar nada. La mía temblaba, como siempre desde el infarto, pero la apretó igual y no aflojó. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer. No porque no pudiera dormir, sino porque quise. Abrí la puerta de la lachuga y salí descalzo al escalón de piedra y me senté con las manos sobre las rodillas y miré el mar. El cielo todavía era oscuro pero el horizonte empezaba a moverse hacia el naranja, ese momento de antes del amanecer que los pescadores conocen mejor que nadie porque es el momento en que salen, el momento en que el mar y el cielo se están decidiendo qué color van a ser hoy. El agua estaba quieta, de ese color rosado que tiene el Pacífico cuando la luz llega antes de que llegue el sol, suave y sin ruido, como si el mar también estuviera dormido todavía y no quisiera despertar bruscamente. Pensé en ellos. En los 5 que no llegaron a la orilla aquella noche de octubre de 1973.
Sus nombres los sé de memoria, los he sabido siempre porque son las cosas que no se olvidan aunque uno quiera. Rufino Castillo, que tenía 22 años como yo. El Güero Mendoza, que era de Guerrero y hablaba muy rápido. Don Beto, un hombre de unos 40 que tenía familia en Pochutla. Los otros dos cuyo apellido nunca supe con certeza y a quienes yo en mi memoria llamo simplemente el Alto y el de la Cicatriz. 5 hombres. 5 nombres, o casi. En el fondo del arrecife Piedra Negra, debajo del casco de la Paloma, debajo de 52 años de silencio. No les pedí perdón. No sé si hacía falta pedírselo. Lo que hice fue nombrarlos, uno por uno, en voz baja, mirando el agua rosa de la mañana. Eso es lo que uno puede hacer. Nombrarlos. No dejar que sean anónimos. No dejar que el mar se los quede sin que nadie sepa que estuvieron aquí. Pensé en lo que había sido el silencio durante todos esos años. Había creído que era una forma de protección, de prudencia, de sobrevivencia inteligente. Pero tendido en la cama plegable de Mateo la primera noche, y luego en las noches siguientes, había entendido que no era eso. Era una cárcel. Y yo mismo había construido las paredes y yo mismo había cerrado la llave y yo mismo había decidido quedarme adentro porque afuera daba miedo. El miedo siempre es razonable cuando uno lo siente. El problema es que si le haces caso demasiado tiempo, deja de ser miedo y se vuelve costumbre, y la costumbre es peor porque ya ni siquiera duele. Adentro de la lachuga, en la cama plegable que seguía desplegada junto a la pared, dormía Mateo. Lo escuchaba respirar desde el escalón, esa respiración pareja y tranquila de quien durmió bien. Yo había dormido así en la casa de mi padre, de joven, con el mar afuera y el olor de la madera adentro y la certeza de que mañana habría trabajo y comida y todo lo que uno necesita cuando todavía no sabe que las cosas pueden complicarse. Mateo dormía así ahora. Me gustó pensarlo. Pensé en Isabel con dolor, como siempre, pero sin la rabia que había cargado las primeras semanas. El dolor es honesto. La rabia, cuando dura demasiado, se vuelve otra cárcel, distinta a la del silencio pero igual de cerrada. Yo ya había estado en una cárcel suficiente tiempo. El sol apareció sobre el horizonte. Primero solo una línea más brillante, luego un arco, luego la redondez completa saliendo del agua como si el mar lo estuviera pariendo cada mañana desde el principio de los tiempos. El color del Pacífico cambió de rosa a dorado a ese azul profundo que tiene cuando la luz ya llegó de verdad y el día empezó. Dije en voz alta, al mar, sin alzar la voz, como quien habla con alguien que está muy cerca y que escucha bien, que ya lo había devuelto. Que ya estábamos a mano. Una ola llegó a la orilla. No grande, no dramática. Una ola ordinaria y quieta, de las de todos los días, que llegó, tocó la arena, y se fue de regreso adentro con ese susurro que hace el agua cuando se retira. El mar no esperaba nada más. Nunca había esperado nada más. Solo que yo llegara cuando pudiera llegar, que devolviera lo que había que devolver, y que me sentara en mi escalón a ver el amanecer como cualquier mañana. Como esta.